Terminó la primera audiencia de imputación de 2, de las cuales será sometido Emilio Lozoya. La segunda será mañana a las 9:30 de la mañana. Estará iniciando. La primera audiencia terminó con la vinculación a proceso de Emilio Lozoya. Será enjuiciado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicho de otra manera, según lo que ha acusado la Fiscalía General de la República, el mismo Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera, Emilio Lozoya recibió un soborno por parte de Altos Hornos de México y este dinero que recibió posteriormente lo usó para comprar una casa, todavía antes de ser director de Pemex, pero a cambio de que una vez que ya estuviera en sus facultades instalada la administración de Enrique Peña Nieto, compre a AMSA la planta de agronitrogenados, una planta chatarra, lo cual provocó un daño a la nación cuantioso. Esto es lo que ha resuelto el juez, vincularlo a proceso. Vamos a ver el alcance, porque todavía hay cosas por ser definidas en este momento que estoy iniciando esta transmisión. Video del martes 28 de julio del 2020. Espero que al inicio de esta transmisión ya el juez haya determinado cuáles van a ser las medidas cautelares. Si va a ir a prisión, si va a llevar el proceso en libertad. Mientras, en este momento ya la Fiscalía General de la República está pidiendo algunas de las medidas cautelares, pero no me adelanto y voy por partes. De entrada, recordemos qué significa el hecho de ser vinculado a proceso. La vinculación a proceso es una vez que se hace la audiencia de imputación, la audiencia inicial, entonces se expone por qué se le acusa en esta audiencia, cuáles son las pruebas que existen y el juez determina si se da un periodo, si será enjuiciado esta persona acusada, si se determina un periodo para que se reúnan todas las pruebas necesarias y entonces se realice posteriormente ya el juicio para determinar si es culpable o inocente. Esto es en realidad la primera parte de toda esta historia. Es una parte muy importante porque en sentido contrario el juez bien pudo decir: no se le vincula a proceso, usted disculpe, lo detuvieron injustamente, de tal forma que se le notifica que hay una investigación en su contra, se abre un periodo de investigación y se cita para la realización de otra audiencia ya en donde se presenten las pruebas. También hasta este momento no existe fecha para la otra audiencia, es cuestión de minutos u horas según lo que tarde más lo que resta de la audiencia. En tanto, pues se están discutiendo las medidas cautelares. Hay que hacer una aclaración. Esto no significa que Emilio Lozoya sea culpable. Esto es que apenas se va a integrar toda la carpeta ya de investigación para presentarla en el juicio, en la siguiente ocasión que vuelva a citar el juez. También parte de la misma aclaración. Muchos seguramente habrán estado esperando y esto lo abordé en el nocturno de ayer, muchos seguramente estuvieron esperando qué tenía que decir de Felipe Calderón, de Carlos Salinas de Gortari, de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray. Bueno, en realidad esta no era esa audiencia. ¿Existía la posibilidad de que lo dijera? Sí, bajo las circunstancias de que Emilio Lozoya es libre de decir lo que quiere. Pero en realidad esta audiencia era para notificarle que está siendo acusado y el juez, convencer al juez por parte de los denunciantes y de la fiscalía, convencer al juez de que Emilio Lozoya pues sí pudo haber cometido ese ilícito por el cual fue presentado, por el cual ha sido detenido. Hay otro rubro muy importante que ocurrió en esta última fase de la audiencia. Emilio Lozoya, durante la audiencia, su abogado expuso que está negociando con la Fiscalía General de la República la figura de testigo protegido, como comúnmente se le llama, testigo protegido, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Quiere apoyar con investigaciones en contra de integrantes, y lo voy a citar textualmente, de un aparato organizado de poder. No hay nombres aún, pero esta es la intención que tienen. No dijo quiénes son y sí podemos inferir
quiénes. Pero es lo que le fue notificado al juez, que ya hay un acercamiento entre Emilio Lozoya y sus abogados con la Fiscalía General de la República, con el objetivo de obtener la inmunidad penal, que la Fiscalía le retire los cargos a Emilio Lozoya a cambio de soltar toda la sopa. Pero esto solamente se le notifica al juez, se le informa qué es lo que está ocurriendo. El motivo de la audiencia en realidad era para ver si se vincula a proceso o no por la compra-venta de agronitrogenados y el soborno presumible por esa misma transacción. Quiero mencionar parte de lo que dijo Emilio Lozoya, en donde hace alusión justo a este tema. Lo cito textualmente. Es el abogado quien habló. Recordemos, los detalles de esta audiencia fueron compartidos vía WhatsApp mediante texto. Dijo: quisiera ser muy puntual, hacer una observación, y esta consiste, su señoría, que en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy. Es por ello que, en armonía con lo que el señor Emilio L. señaló anteriormente, en su momento oportuno denunciará los hechos cometidos, señalando claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban. Todo ello en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad que se ha empezado a gestar con la Fiscalía General de la República. Una vez que el juez fue informado de esta intención, de este acercamiento que ya hay entre Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, el juez, antes de mandar a un receso por ahí de las 7 de la noche, pocos minutos antes, el juez advirtió algo. Dijo: por lo visto, Emilio Lozoya está conforme con la petición de la Fiscalía General de la República de que sea vinculado a proceso. Lo planteo de otra manera. Emilio Lozoya dice que es inocente, pero entiende perfectamente por qué lo está acusando la Fiscalía General de la República, motivo por el cual está dispuesto a hablar, a dar detalles, a soltar toda la sopa para demostrar su inocencia. Por lo tanto, al proceso de entender por qué lo acusa la Fiscalía es a lo que hacía alusión el juez, que Lozoya está conforme con la petición de ser vinculado a proceso. Y lo voy a citar al juez. Esto es importante porque dentro del marco de sus estrategias de defensa se encuentran las posibilidades que ustedes exploren. Pero en este momento, en cuanto a la petición de la Fiscalía, no tengo argumento en contra. Entonces, señor Lozoya, para cerrar debate, ¿algo que decir? Y Emilio Lozoya no dijo nada. Dicho de otro modo, el juez le dijo: ustedes pueden explorar con la Fiscalía General de la República lo que ustedes quieran, tener cualquier tipo de acercamiento, cualquier tipo de negociación. Pero por ahora estamos hablando la vinculación a proceso. Y yo no tengo argumentos en contra de la Fiscalía General de la República. Desde las 7 de la noche el juez ya dio a entender que estaba convencido de que Emilio Lozoya tenía que ser vinculado a proceso. Dijo: no tengo argumentos en contra y entiendo que usted también está en el entendido de que se ha vinculado a proceso. Mandó a receso. Un receso que no tardó mucho, fue para revisar que la señal, que la videoconferencia de Emilio Lozoya no tuviera ningún problema. Recordemos que Emilio Lozoya estuvo en el hospital, está en el hospital, y ahí estuvo realizándose la audiencia, y regresaron justo para la terminación de la misma. Una terminación que se esperaba que fuera breve, pero en realidad se alargó por más de 2 horas, una vez que terminó esta pausa, y el juez determinó en efecto vincularlo a proceso. Hay también que destacar ciertas cosas. Es cierto, Emilio Lozoya no embarró a los que se saben que puede embarrar. Sí, dijo que está dispuesto a hablar, pero no habló. De hecho, mañana es la otra audiencia. Emilio Lozoya está llevando 2 procesos en contra en este momento. El de hoy de agronitrogenados, que involucra a Emilio Lozoya, Alonso Ancira,
dueño de Altos Hornos de México, el presunto sobornador, y la hermana de Emilio Lozoya por haber recibido parte del dinero que recibió Lozoya. Pero mañana se hará la audiencia inicial relacionada con Odebrecht, el pago de Odebrecht para que ese dinero fuera a parar a los asesores de Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial, en donde hay más nombres, en donde hay más cosas que remueven todavía y que llegan a otras esferas. Por eso es que muy probablemente, dado las circunstancias, la acusación no salió tanto hoy y muy probablemente salga mañana. Aunque en realidad se está en una etapa muy temprana como para que Emilio Lozoya empiece a hablar. Son las audiencias de vinculación a proceso. La audiencia de mañana de todas maneras será más interesante. En la vinculación a proceso, el juez señaló lo siguiente, y lo voy a citar como lo ha compartido el Consejo de la Judicatura Federal. El juez dijo: resuelvo vincularlo a proceso por el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal en su redacción del año 2012, es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de dichos recursos con el fin de aparentar una actividad lícita. Esto fue tal cual lo que dijo el juez y cómo finalmente vinculó a proceso a Emilio Lozoya. Ya hay los detalles pendientes porque estaba todavía pendiente el tema de las medidas cautelares. La Fiscalía General de la República solicitó al juez medidas cautelares y estas fueron que siga con vigilancia de la Policía Ministerial Emilio Lozoya en el hospital, que le pongan un localizador electrónico y que Emilio Lozoya le entregue el pasaporte y la visa para evitar que salga del país. De la misma manera pidió 6 meses, habitualmente suelen ser 2, pero pidió la Fiscalía General de la República 6 meses para completar la investigación y se realice la nueva audiencia en donde sí, allí cada quien va a llevar las pruebas y el juez determine, se realice el juicio, el juez determine si Emilio Lozoya es culpable o inocente. El juez, en lo que estoy realizando este video, el juez ya concedió esos 6 meses de plazo. Ha pedido, y lo voy a citar textualmente nuevamente, pide cierre de investigación en 6 meses, requieren mayores datos de prueba con asistencia internacional para conseguir los documentos de apertura de cuentas en las Islas Vírgenes y de María del Carmen Ampudia, datos del SAT, estados de cuenta de ella, así como de la empresa Altos Hornos de México, y solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera la información financiera de Tochos Holding. Hay una manifestación de conformidad al respecto. Pendientes todavía las medidas cautelares que el juez le determine a Emilio Lozoya. Si en efecto le dejará la vigilancia policíaca mientras él permanezca en el hospital. Y ya lo estaré informando una vez que el juez así lo determine. O ya lo estaré informando en el caporal nocturno. En tanto, Emilio Lozoya ha perdido la primera audiencia, ha sido vinculado a proceso. Será sometido a juicio por la compra de la planta de agronitrogenados. Ya está, ahora, todo está ocurriendo en este momento. Emilio Lozoya recibirá un brazalete y en efecto tendrá vigilancia permanente en el Hospital Ángeles del Pedregal. Se autorizó su traslado a un lugar distinto cuando se ha dado de alta por problemas de salud. No necesariamente irá a prisión, pero tendrá el brazalete y la vigilancia de policías ministeriales. Esto es recordemos, el caso de agronitrogenados. Mañana viene la audiencia de imputación, la audiencia inicial por el caso de Odebrecht, en donde puede haber
medidas cautelares diferentes. Estamos hablando de 2 procesos. Te invito, he estado dando detalles de todo esto en mi página, en mi blog, elcaporal.mx. Te invito a que lo conozcas, te comparto la pantalla del blog. Hoy, a lo largo de todo el día, he estado informando sobre la audiencia a detalle, por hora, y ya nada más, me hace falta agregar justo las medidas cautelares, así como el hecho de que será, va hasta acá abajo de hecho, el hecho de que la próxima audiencia será para dentro de 6 meses. Así termina esta primera audiencia. Nos vemos al rato en el Caporal Nocturno, en este canal, 11:30 de la noche. Muchísima más información que comentar, y también nos vemos mañana con la segunda audiencia. Bueno, la primera audiencia de la segunda acusación. Gracias por todo. Gracias como siempre por reventar el botón de like. Busca la página elcaporal.mx, sígueme en el resto de las redes sociales. Suscríbete, activa la campanita. Nos vemos al rato, 11:30.